Muy buenas noches, yo soy Jennifer Rojas, estudiante de zootecnia del CEATA Casillas. En el día de hoy voy a hablar sobre la fisiología de la termorregulación del curso Morfofisiología Animal. Resumen. Comprendimos cómo funciona el proceso de fisiología de la termorregulación y cómo en cada especie presentan variedades en sus mecanismos fisiológicos para la percepción y respuesta a los cambios climáticos como el frío, y calor a través de termorreguladores distribuidos por la piel y en menor proporción en cavidad abdominal, médula espinal y vasos sanguíneos. Introducción. En el presente documento se pretende dar a conocer la fisiología de la termorregulación en los animales endotermos en respuesta a los cambios de temperatura mediante la modificación de mecanismos fisiológicos y comportamentales, las cuales están encargadas de conservar la temperatura corporal estable del organismo. Justificación. Es muy importante comprender el proceso de la fisiología de la termorregulación del animal, ya que se requiere para adecuar su salud y adecuado desarrollo de vida productiva. En aspectos endotermos hace frente a las variedades de temperatura, de las modificaciones del mecanismo fisiológico y su comportamiento. Les sirve conservar la temperatura corporal dentro de un rango más estable para que tengan una adecuada salud y bienestar. Objetivos. Identificar animales endotermos con cómo intervienen las variaciones de temperatura. Reconocer el mecanismo de disipación de calor, identificar el proceso de la conservación de calor que se da mediante cambios comportamentales y posturales. Concientizarnos del ambiente climático que deben afrontar los animales, condiciones extremas que los llevan al límite de sus capacidades productivas. Identificar los tegumentos y terregulación que existen y sus receptores de frío que son invaginaciones de la membrana basal. Función de la proteína STOT térmico HSP que está presente en todas las células. Fisiología de la termorregulación. Es el proceso que controla la temperatura corporal en el animal. Se denomina termorregulación. Tradicionalmente se han clasificado en los animales como homeotermos, temperatura corporal constante, poiquilotermos, con temperaturas corporales variables. Estas clasificaciones se pueden ampliar con mayor precisión a la mayoría de los animales, aunque en realidad existen muchos animales cuyas características térmicas se sitúan en algún lugar entre los dos extremos. La temperatura, uno de los principales factores que afecta funciones y tejidos, por tanto, su control dentro de los animales oscila en diferentes especies. Características térmicas. Hay animales endotermos, como aves, mamíferos, el calor metabólico para mantener una temperatura interna estable que generalmente es diferente al ambiente. Características animales ectotermos, como las lagartijas, las serpientes, no usan calor metabólico para mantener su temperatura corporal, sino que adoptan la temperatura del medio ambiente. Características térmicas del etetermo. Esos animales mantienen una temperatura alta constante mientras están activos y la reducen cuando están inactivos, como los osos. Sensaciones térmicas aferentes. Son percibidas por T-receptores localizados en diferentes capas térmicas para calor o frío. Son diferentes en reptiles y mamíferos.
Los termorreguladores cutáneos de calor y frío captan variaciones del medio ambiente enviando aferencia a las áreas sensoriales corticales del hipotálamo, la interacción al nivel de órganos abdominales, médula espinal y conductos venoso-arteriales. Zona preóptica hipotalámica se capta la temperatura interna. En la zona preóptica hipotalámica se capta la temperatura interna mediante la circunstancia y circulación sanguínea propia de la zona. Es la región hipotálama que genera las respuestas a estímulos externos como el cambio de temperatura corporal cambia en una sola décima de grados. La regulación central es óptima en las primeras etapas de vida, pero presenta difusiones en vejez o en cuanto a patologías como enfermedades. Centro de control del hipotálamo. Disminución de temperatura corporal por excitación de neuronas vasomotoras, mecanismos de disipación y conservación de calor. Inhibición sudomotoras anula la sudoración y aumenta el metabolismo basal y temblores musculares. En caso contrario, en la temperatura ambiental, es decir, ante un aumento térmico corporal, las reacciones son opuestas. Aspectos que reaccionan y se relacionan con la termorregulación. Hay animales que el pelaje les sirve como mecanismo de adaptación a las temperaturas ambientales. A medida que su coloración clara puede disminuir la ganancia de calor, mientras que la coloración oscura disminuye la pérdida, así como la presencia de melanina en la piel que los protege de los efectos nocivos de los rayos ultravioleta. Disipación de calor. La disipación de calor son las radiaciones, conducción y convección y evaporación. Es la pérdida de calor mediante rayos infrarrojos o calóricos, la cual varía con una superficie corporal del animal. En época seca, los requerimientos del animal, estos parámetros productivos pueden verse menos afectados en la medida de la alimentación. Factores de conducción. La pérdida de calor ocasionada por las diferencias de las temperaturas. Sistemas vecinos de conductividad del tegumento que integra la cobertura de las superficies internas que están en contacto con el medio externo, como el tracto respiratorio y digestivo. Factores de conducción en la pérdida de calor. Mediante el fluido sanguíneo y la rapidez del fluido del aire externo y la manera de el calor perdido por conversión, en primer lugar, dependerá de la densidad de calor específica y la humedad del medio ambiente. En segundo lugar, de las características de la superficie sobre las que incide el aire y el viento ayudan a reducir los efectos del estrés calórico durante el verano, mejorando los procesos de disipación por la evaporación. Fisiología de la termorregulación. Bueno, la fisiología empieza la radiación solar entrante, entonces entra por una calor radical por la parte medial del animal, temperatura ambiental, referente a la onda larga de conducción y temperatura del medio ambiente, pérdida por evaporación, que es por las fosas nasales, por las cavidades entrantes, pérdida de evaporación por la vía respiratoria y consumo de alimentos y consumo de agua. Y la conducción que viene siendo el suelo.
Intercambio de calor con el medio ambiente. Convección. Es el intercambio conectivo que produce entre el animal y el medio ambiente, con lo que lo rodea, si es medio acuático o medio aéreo. Evaporación y condensación de la evaporación de pérdida de calor y la condensidad siempre es ganancia. Conducción. Se refiere a la transferencia de calor a la superficie en la que un animal se encuentra, al fluido en el que vive. Herramientas visuales. Estrés por calor es la escala de jadeo, es prácticamente inmediata seguida del mismo patrón de la temperatura ambiental. La temperatura corporal que sigue por patrones climáticos y estacionales y la tasa de respiración, la cual representa menor porcentaje. Las respuestas termorreguladoras son diferentes en los individuos, aún bajo las mismas condiciones medioambientales, porque se deben tener en cuenta la individualidad de los ejemplares de producción en estudio. Tegumentos y termorregulación. Receptores de frío que son invaginaciones de las membranas basales neuronales aferentes no muy bien conocidas y desmineralizadas. Ejemplo, en conejos el 60% de estos termorreguladores están localizados en la capa superficial de la piel, el 15% en la interfase entre la piel y la grasa subcutánea. La acción de estos receptores sensitivos se traduce en regulación de la cantidad de sangre en la piel y la erección del pelo y la actividad de las glándulas sudoríparas. Proteínas stop térmico. Estas están presentes en todas las células, actúan como chaperones moleculares interviniendo en el ensamble, translocación y secreción de la proteína en formación, así como la degradación y reparación de proteínas anormales. Ejemplo, en cerdos se han identificado niveles de proteínas de Steenkoppel, una proteína que se expresa exclusivamente cuando hay tejidos grasos marrón y tiene un papel importante en la protección celular contra la intolerancia contra las proteínas de la familia HSP son las de 25 en las de aves y las 27 en ratones y en seres humanos. Discusión. Las condiciones climáticas son cada día más variables, heterogéneas y fluctuantes. Estas condiciones oscilan entre temperaturas muy altas y temperaturas bajas. Los animales se han adaptado a las condiciones térmicas tanto a los extremos de temperatura como a la variedad de rangos climatológicos en cada zona del globo. La temperatura corporal es indicador de importancia y es muy importante para el balance en la producción y la pérdida de calor de los animales, como sus necesidades fisiológicas. Conclusión. El principal propósito de este trabajo es comprender cómo influye la inestabilidad climatológica de cada región y cómo se hace indispensable el desarrollo de mecanismos de adaptación térmica en las especies tanto silvestres como las de producción pecuaria. Mecanismos endotermos en su fisiología que reciben respuesta al frío, al calor, termorreguladores de la piel y algunas partes de las cavidades abdominales para tener un buen bienestar, un cuidado de los animales y una buena producción. Muchas gracias.